Ok, entonces el siguiente componente es el capacitor. Muchos de nosotros también le llamamos condensador. Es un elemento pasivo capaz de almacenar energía eléctrica al ampliar una tensión en sus terminales, por lo que por lo general está formado por dos placas metálicas separadas por un material dieléctrico que, sometido a una diferencia de potencial o voltaje, adquieren una carga determinada. Ok, entonces si nos vamos a lo que es más detalles, vemos de que la letra que determina el capacitor es la letra C. Se mide en unidad de faradio. El faradio es una unidad muy grande de medición. Entonces vamos a ver muchas veces que se miden en microfaradios o picofaradios. Y un capacitor, les puse aquí en negrita, nunca va a tener continuidad. ¿Ok? Entonces, el aspecto físico del capacitor es así, es un color como cafecito y lo vemos por todos los lados del motherboard, ¿verdad? Entonces, vamos a irnos al microscopio y vemos, por ejemplo, todos esos que estamos viendo en pantalla ahorita son capacitores. Si yo pongo mi multímetro en escala de continuidad, pongo una punta tierra, en este caso estoy poniendo una punta tierra aquí, y yo toco un extremo acá, una tiene tierra y la otra no debe pitar a tierra. Si los dos pitan a tierra, eso quiere decir, no quiere decir que el condensador está en corto. Para medirlo así tendríamos que quitarlo. Por ejemplo, si yo quito este condensador, si yo quito este y lo quiero medir, entonces este condensador no tiene que tener continuidad. Si llegara a tener continuidad, lo que me dice es de que la capa, ¿verdad?, está rota, entonces la línea está pasando de un lado hacia otro. Entonces eso pondría un capacitor en corto. Entonces nuestro aspecto, ya vimos que se determina con la letra C, la unidad de medida es faradio, y un capacitor nunca va a tener continuidad. Ya vimos cómo es su aspecto físico y ya aprendimos cómo medirlos. Ponemos una punta del multímetro, ponemos el multímetro en continuidad, una punta del multímetro a tierra y otra punta tocando los extremos del condensador. Ok, luego vamos a ver que existen varios tipos de capacitores o condensadores. Aquí en la clase vamos a ver nada más 4 tipos de condensadores que son los que más se utilizan o prácticamente son los que más vemos. El primero que vemos es el capacitor en paralelo. Almacena los voltajes para las caídas que existan durante el funcionamiento de la línea. Tienen una función como batería backup. Si nos vamos, un capacitor en paralelo tiene está así. Tiene una aquí, hagan de cuenta que va una línea principal, ¿verdad? Entonces un extremo del capacitor está amarrada a su línea. Miren, aquí se separa, no, aquí las capas están dividiendo la línea y otra capa está, perdón, el otro extremo del capacitor o condensador está a tierra, lo mismo este. Entonces, un condensador o capacitor en paralelo siempre va a tener una apatía o un extremo a tierra. Entonces aquí lo que vemos es, esto lo vamos a ver cuando veamos la clase de esquemáticos, pero en realidad lo que viene siendo lo que es el nombre, luego este es el valor, esto es la tolerancia, esto es cuánto soporta, esto es del material que está hecho, el tamaño y dónde pertenece. Pero esto lo vamos a estar viendo más detallado cuando estemos viendo la clase de esquemáticos. Entonces, este nos dice que es el capacitor C1569, que es de 10 microfaradios. Su tolerancia es del 20% más y menos.
soporta hasta un voltaje de 10 voltios, está hecho de este material X5R cerámico y este es el tamaño. Y lo que está abajo dice en el cuarto o al circuito que pertenece, en este caso dice que pertenece al Chestnut. Entonces, para recapitular lo que es un condensador en paralelo, acuérdense, el condensador en paralelo siempre va a tener una patilla sobre la línea principal y otra patilla a tierra. Ok, aquí hay algo que necesitan saber. Si este condensador lo quitamos, no pasa nada. Siempre la línea sigue funcionando. La línea va a seguir funcionando. El problema va a ser que no sabemos cuánto va a funcionar. ¿Por qué? Porque acuérdense que el capacitor en paralelo tiene una función como batería backup, ¿verdad? Lo vemos aquí en la descripción. Entonces lo que sucede es de que cuando esta línea necesite o tenga una caída de voltaje, para eso están los capacitores, para que la energía que ellos están acumulando, esto pasa en cuestión de microsegundos, no crean de que pasa así con tiempo, esto es en cuestión de segundos, de que esta línea necesita un voltaje o la caída de tensión, entonces todos los capacitores o condensadores que están en paralelo vienen y ayudan a que esa línea sea estable. Entonces esa es la función. Pero, por ejemplo, cuando estoy haciendo o estamos trabajando lo que son teléfonos para recuperación de datos, vemos muchos teléfonos mojados, entonces yo siempre en lo que es mi esquemático, por ejemplo, tengo aquí mi esquemático. Entonces, por ejemplo, todos los condensadores que yo mire en paralelo, en este caso aquí tengo 3, son estos 3 de acá. ¿Por qué están en paralelo? Fácil, ¿verdad? Porque una patilla está sobre la línea, son 3 condensadores y 3 patillas están a tierra. Entonces nosotros podemos quitar esto, puedo quitar este y puedo quitar este. No me va a dar ningún problema sobre la línea. El voltaje va a venir, se va a quedar aquí, no se va a cargar a ningún lado y se va a regresar a donde tenga que ir. Pero cuando esta línea necesite más voltaje o haya una caída de tensión, no va a tener estos condensadores de acoplo o condensadores como de backup para que nosotros podamos, para que esa línea sea soportada. Ok, otra cosa que debemos de saber es, estos condensadores no se pueden hacer un puente. Yo no puedo venir y hacer un puente de acá hacia acá. Eso lo que pondría sería en corto esta línea a tierra, directo, ¿verdad? Perdón, no están viendo acá. Entonces les explicaba, yo no puedo venir y hacer un puente acá. ¿Por qué? Porque eso estaría poniendo en corto mi línea principal a tierra. Entonces yo no puedo hacer puentes en los condensadores en paralelo. Si los puedo quitar, no va a haber ningún problema, pero acuérdense que no vamos a saber durante cuánto tiempo esa línea va a funcionar bien. Eso sería con los capacitores en paralelo. Luego tenemos lo que son los capacitores en serie. Los capacitores en serie, su función es de acoplo o filtro. Están para filtrar o regular esa línea. Por lo regular son de baja capacitancia. Los condensadores en serie, los vemos acá, es un condensador que tiene por los dos extremos una línea principal. Tiene un extremo acá, una línea que va y queda acá, y otra línea acá que también pasa para acá. Ok, vemos siempre, ¿verdad?, que el nombre del capacitor, vemos al RUM que pertenece o al circuito que pertenece. Si se dan cuenta, su valor es bien bajo. Este es de 0.033 microfaradios. Entonces es un condensador con baja capacitancia. Entonces estos condensadores tienden a confundirnos muchas veces porque nosotros cuando algunas veces estamos midiendo estos capacitores y ponemos una punta del multímetro en continuidad acá y la otra acá, nos suena, pero no es porque estén cortos, sino que es
porque es de un valor de baja capacitancia. Otro error bien común que cometemos es de que pensamos que porque es un capacitor o un condensador que está en serie, entonces pensamos de que tiene que tener continuidad, de que aquí viene la línea y la atraviesa. Pero no, ese es un error bien común que nosotros cometemos muchas veces, o algunos técnicos, ¿verdad? Esto no tiene continuidad. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, las placas nunca están tocando, no hay una unión. Entonces, estos condensadores están para filtrar la línea, para que el ruido sobre voltajes que lleve esa línea sean filtradas y pasen con mayor nitidez hacia el otro extremo. Vemos unos condensadores en serie, por ejemplo, en el circuito del Touch IC. Muchos de nosotros vemos estos de acá. Todos estos que nosotros vemos acá son condensadores en serie. ¿Por qué? Porque miren, si yo toco un extremo va hacia el mesón y el otro extremo va hacia el cúmulos. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Esto me está diciendo que la información que venga del mesón está siendo pasada por un condensador que está en serie. Si yo quiero ver este condensador en mi esquemático, es este, y si se dan cuenta, está en serie, ¿verdad? Aquí está su símbolo, miren. Entonces pasa la información que viene del mesón, la pasa sobre el condensador o capacitor en serie, y ese lo pasa hacia el cúmulos para que el cúmulo lo mande hacia el procesador. ¿Qué pasa si ese condensador no está? Entonces esa línea de por acá, esta línea del touch, no va a servir, no va a ser filtrada adecuadamente. Ok, entonces eso sería con lo de los condensadores en serie, ¿verdad? Tenemos su símbolo, tiene la misma información que un condensador en paralelo. Entonces esos condensadores los encontramos bastante, prácticamente son la mayoría que están en el board. Los que yo le explicaba son estos condensadores de acá. Estos condensadores no van a tener continuidad. Si yo pongo mi multímetro en continuidad y yo toco estos condensadores de acá, miren, no tienen continuidad. Y estos, con la diferencia de los de paralelo, no van a tener ningún extremo a tierra porque están en serie, están nada más filtrando las líneas. Miren, si yo toco un extremo, ni uno a tierra. Miren, esta es la diferencia de los condensadores en paralelo que sí tienen una apatía a tierra. Ok, luego tenemos otro tipo de capacitores que son capacitores polarizados. Estos capacitores no son de acoplo, son de desacoplo, hechos de un material tantalio. Y la característica principal es que estos sí respetan el lado positivo y el lado negativo a la hora de ser conectados. Entonces los condensadores en paralelo y los condensadores en serie, ustedes los pueden poner del lado que ustedes quieran. No lleva ningún lado, no lleva lado positivo, no lleva lado negativo, nada. Ustedes los pueden poner como ustedes quieran. Pero los capacitores polarizados sí llevan un lado. Entonces, si se dan cuenta, su símbolo varía un poquito más. Lo único que varía es que vemos esta curva en uno de sus extremos. Y vemos esto, vemos de que de un lado es positivo y del otro lado es negativo. Ok, entonces estos condensadores sí respetan su lado, no los pueden poner ustedes del lado que quieran. Estos los encontramos muy poco. Estos condensadores desempeñan un rol bastante importante. Lo que hacen es garantizar que la salida de un suministro de potencia pueda generar la corriente necesaria. Estos están acumulando energía para que cuando se necesite
tenga la capacidad suficiente para suministrarla. Tienen lado y también están ahí para limpiar la señal. Están, si se dan cuenta, están en serie y lo que están haciendo, hay algunos en serie y hay algunos en paralelo, y lo que están haciendo es limpiando la señal. Entonces, eso sería con los capacitores polarizados. La verdad, estos, como experiencia se los digo, es bien poco que me ha tocado cambiar uno de esos, casi nada. Entonces solo se los explico porque también los van a ver en el esquemático. Entonces, ¿cómo los van a diferenciar? Los van a diferenciar ya que estos traen una curvita en uno de sus extremos. Y ya les explicamos ahí cuál es su función. Están hechos de diferente material y no los pueden poner del lado que ustedes quieran. Tienen que respetar el lado. Luego tenemos otro tipo de capacitores, los capacitores en fuga. Prácticamente este no es otro tipo de capacitor, sino que yo quise traer esto a esta clase de componentes, ya que los capacitores en fuga vienen siendo cuando un capacitor está dañado. Pero se habla muchísimo de los capacitores en fuga. Los capacitores en fuga, pocos electrones se están fugando a tierra y no permiten el traslado de la corriente por la línea y provoca una temperatura alta. Provoca que el condensador o el capacitor se caliente. Ok, estos capacitores, amigos, les van a dar muchísimos dolores de cabeza. Casi siempre los encontramos encontramos esos problemas en circuitos de carga, en circuitos de imagen, donde nosotros decimos, tenemos todos los voltajes, todo está bien, pero ¿por qué no me da imagen? ¿Por qué no me da imagen? Entonces muchas veces nos olvidamos de revisar los capacitores en fuga. Lo que sucede con estos capacitores, hagan de cuentas que es un capacitor que va una línea principal, pero muchos de sus de sus electrones, vienen los electrones caminando por acá, algunos se fugan y se van a tierra, mientras que otros pasan. Entonces, ¿qué hace esto? Lo que hace es de que al final, acá donde lo vamos a necesitar, no están llegando la cantidad suficiente. Entonces, estos condensadores son muy difíciles. Algunas veces los determinamos porque se calientan o porque el aspecto físico es un poquito más marrón. Entonces, a diferencia del capacitor que está en corto directo, si nosotros ponemos nuestro multímetro en escala de continuidad en un condensador en corto, nos va a dar tierra acá, pero un condensador en fuga nunca nos va a dar continuidad en los dos extremos. Es bien difícil de medirlos. Entonces, ¿cómo los medimos? Ahora está muy de moda lo que es el osciloscopio y sus medidores de ondas, le llaman, donde podemos ver que un capacitor se esté cargando y se esté descargando. Una de las formas que algunas veces me ha funcionado, no todas, es medirlos por su resistencia a tierra. ¿Cómo hacemos eso? Ponemos nuestro multímetro en escala de diodo, la punta positiva la ponemos a tierra y medimos un extremo del capacitor. Entonces medimos lo que viene siendo punta positiva, ¿verdad? A tierra. El Wi-Fi por la parte de arriba es tierra, donde ustedes quieran, aquí también es tierra. Y una punta, la punta negra, tocamos un lado del capacitor, nos tiene que dar un valor. Y el otro nos tiene que dar resistencia a tierra. Y el otro nos tiene que dar otro valor. ¿Ok? Esto lo que nos está diciendo es, lo que hacemos acá es, acuérdense que el multímetro tiene una batería. Entonces cuando ponemos el multímetro en escala de diodo, lo que hace es enviar un pequeño flujo de electrones por su punta positiva. Entonces lo que estamos haciendo con la punta negativa es cerrando el circuito. Entonces si yo pongo acá, todos los electrones están llegando. Pero acá no, hay una resistencia. Entonces, ¿qué va a pasar con el condensador que está en fuga? Va a tener la misma resistencia que tiene en el otro extremo a tierra. Algunas veces me ha pasado de que aunque tenga el valor, siempre está en fuga. Entonces, mi recomendación es,
Primero hagamos la prueba de diodo y si no funciona yo lo que empiezo a hacer es a quitarlos, todos los que estén en paralelo. Si ustedes no cuentan con el osciloscopio, ahora con el osciloscopio ya existe una manera de medirlos con ondas, ¿verdad? Entonces eso nos dice cuando el capacitor se está cargando o no. Entonces, acuérdense, este es bien difícil y que no se les olvide porque muchas veces, por ejemplo, si nosotros sabemos de que en esta línea van, un ejemplo, 5 voltios, pero si unos electrones se me están fugando acá, la corriente, acuérdense de la corriente que la vimos en la clase anterior, la corriente es el flujo de electrones necesarios para hacer funcionar, para una función, ¿verdad? Entonces, si me está fugando unos electrones a tierra, la corriente no lleva la cantidad necesaria de electrones en su línea principal para que yo acá, por ejemplo, me prenda la pantalla. ¿Por qué? Porque tengo un condensador en fuga que me está robando electrones, se los está llevando y no me los está dejando pasar. Este condensador, a diferencia del otro, no pita o no tiene continuidad a tierra. Cuando está en tierra, lo que hace es directamente un corto, ¿verdad? Así, está unido totalmente. Este no, este lo que está es, pasa unos y otros se lo lleva acá. Entonces, esos son los 4 tipos de condensadores que yo les traía. Son los que más vamos a utilizar. Vimos entonces que tenemos el capacitor en fuga, que se está llevando algunos electrones a tierra. También tenemos los polarizados, que son los que respetan el lado hacia donde van, son capacitores de desacoplo. Luego tenemos los capacitores en serie, que estos filtran y están de acoplo. Y luego tenemos los capacitores en paralelo, que un extremo del capacitor está a tierra y la otra está montada sobre una línea principal.